Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya hemos llegado al 26 de enero, vamos a cargarnos ya este mes. Oiga, la primavera está a menos de 2 meses. En algunos lugares de España se atisba cuando el tren de nubes que va pasando por encima de nuestras cabezas deja algún pequeño hueco. Ese sol de final de enero que entra y que anuncia que llegará un tiempo mejor. Ese tiempo mejor que seguramente habrá de llegar, pero no acaba de hacer presencia porque todo lo que hay ahora mismo es ausencia del bien. Cuando hay ausencia del bien, hay esa presencia del mal puesto en marcha por culpa de un virus y no sabido frenar por la incompetencia de algunos y la competencia de otros. Hay que celebrar que frente a ese virus tenemos profesionales en el sistema público y privado de salud de España que saben hacer las cosas, que luchan, pelean, y al frente de las decisiones políticas pues hay de todo como en botica. Pero el que está al frente del Ministerio de Sanidad, ahora en el peor punto de la pandemia, se va. Se va porque tiene otra cosa que hacer en una comunidad autónoma española. Las cifras de ayer, que yo se las recuerdo, el peor fin de semana de la pandemia en cuanto a contagiados, récord de contagios, con la vacunación embarrada, 760 muertos en un fin de semana, con una media de 1.400 fallecidos en la última semana. Es decir, el peor día de la tercera ola de la pandemia, semejante a muchos días de la primera ola. Desde luego evidencia el fracaso en la gestión, fracaso del gobierno, fracaso de la gestión por insolvencia. Si oiga, que el que contagia es el virus, no el gobierno. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Pero tenemos un gobierno absolutamente desconcentrado, que está anteponiendo a esa pandemia sus intereses políticos particulares, el interés político particular del que lo preside, que se llama Pedro Sánchez, este Neroncito, que está absolutamente desentendido de lo que ahora mismo preocupa y ocupa a los españoles, que no es sino ese COVID-19. Todo se derrumba y Neroncito sigue impertérrito, cortoplacista, sin proyecto, oportunista, mandando a su ministro de Sanidad a Cataluña y dejando sin capacidad normativa más que solamente encerrar la hostelería o marcar un toque de queda hasta una hora determinada a las comunidades autónomas. Y ese ministro ahora coge y dice: hasta luego, cocodrilo. Hasta luego, cocodrilo. Con el panorama de récord de contagios, vacunación embarrancada y la Unión Europea diciendo que prácticamente España debería estar confinada, y se va sin comparecer, dimitiendo o cesando, fíjense ustedes, con la pillería, diablillo, un día antes de tener que hacerlo, de tener que comparecer en el Congreso. Cuando uno se va en tiempos así, antes de irse, rinde cuentas. Un individuo que ha fracasado en la gestión de la pandemia, pero que tiene unos modos educados, no cabe la menor duda. No es un chulo como Ábalos, es un señor educado. Tiene mucho que callar, pero que deja indudablemente un fracaso en su gestión. Ignorar los avisos de la llegada del coronavirus, ignorarlos, negar el riesgo de la pandemia, no saber comprar material y no dejar a los demás comprar material sanitario, fracasando literalmente, no colaborando con otras fuerzas políticas en ningún momento, no organizando un auténtico comité científico, que lo que tenía era un grupo de funcionarios, muy respetables, pero no expertos científicos contrastados con nombre y apellidos, jugando a enfrentamientos
con la Comunidad de Madrid, escamoteando ahora finalmente su presencia en el Congreso, después de haber organizado un estado de alarma de 6 meses que la bobería política española le aprobó. Los cómplices, que son los socios, y los que estaban allí de tontos útiles, que fueron Ciudadanos diciendo que sí y el PP absteniéndose. Pero el problema con todo eso no es Illa. El problema es Pedro Sánchez, que gobierna solo con tacticismo y con ocurrencias. No hay estrategias. No hay objetivos. Objetivos planeados y un sendero para llegar a ese objetivo. Objetivos de felicidad completa, claro que los hay. Con ese bálsamo maravilloso, ese calmante vitaminado que es el concepto de progresismo, se llega a donde se quiera. Pero ¿dónde están los planes de futuro? De un tipo que no está involucrado en la pandemia porque es cosa de las comunidades autónomas y lo que es cosa de Europa ya me lo darán a mí, las vacunas y el dinero. Miren, ayer, ¿ustedes creen que Pedro Sánchez lo van a ver hablándoles del COVID ahora mismo? No, eso es cosa de las autonomías. ¿Lo van a ver en un hospital? ¿Lo van a ver en un funeral? Yo ya lo digo, una morgue. ¿Lo van a ver en alguno de esos lugares? Poniéndose las botas esas de pisar el barro que él decía que había que ponerse cuando estaba en la oposición. No, le van a ver en la Agencia Española del Medicamento. Fue a las oficinas a soltar su chapa y con Carolina Darias y con Salvador Illa. Bueno, pues todavía tuvimos que escuchar la charlita de Sánchez, propia del que vive en una burbuja absolutamente al margen de la realidad. Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. Yo creo que durante estos meses, al menos esa es mi opinión, el trabajo que tú has venido desarrollando ha demostrado muchas cosas. Creo que tienes virtudes de liderazgo público muy basadas en la humildad, en la capacidad de trabajo, en la determinación y en contar también con una visión de qué es lo que se necesitaba y se necesita en el Sistema Nacional de Salud. Y no me cabe duda que también en Cataluña. Entiendo tu decisión. Como si no hubiera sido cosa de él. Es decir, como si él hubiera estado en su despacho y llega Illa, toc toc, soy Salvador, pasa. Oye, que he pensado que me voy a ir a Cataluña a liderar la lista del PSC. Hombre, no me digas. Qué noticia. Entiendo tu decisión. Pero qué poca vergüenza. Y esto de desafío apasionante. Oye, vamos a ver, ¿qué desafío apasionante? El desafío apasionante es la pandemia, no las elecciones en Cataluña. Y lo que interesa a España ahora mismo es acabar con el virus, no arreglar lo de Cataluña por encima de todo, sobre todo como lo queréis arreglar vosotros, que es en connivencia con los que rompieron la convivencia social. Es para formar un gobierno, ya veremos si con Esquerra, por mucho que lo nieguen. Oiga, somos los enfermos de Europa en España. Y los ciudadanos sorprendentemente lo toleran todo. Esto es que, vamos a ver, ha conseguido el gobierno que muchos callen acomplejados por aquello de que si hablan es que no están asumiendo el progresismo. Ya saben que el progresismo es ese conversor que hace que se trague, que todo pase. Es como lo del supercalifragilístico espialidoso, ¿no? Spoonful of sugar. Tú, con un poquito de azúcar pasan los jarabes. Bueno, pues el progresismo es eso, es el calmante vitaminado. Somos progresistas, qué maravilla. Ahí está Iván Redondo jugando con eso. Por cierto, Iván Redondo, contagiado de COVID-19. Le deseo lo mejor, como es evidente. Es joven, yo creo que, en fin, unos cuantos días de reposo y saldrá adelante. Qué casualidad que dicen que Iván Redondo lo dicen el lunes que ha dado positivo por coronavirus. La comunicación oficial de Moncloa dice que está bien, que está aislado y que no tuvo contactos físicos con nadie en las 48 horas previas a la confirmación de su infección. O sea, ¿no resulta absolutamente increíble que no haya visto ni a Pedro Sánchez ni a Salvador Illa en las horas previas
a su contagio? Pues la respuesta, bueno, claro, es afirmativa. El largo historial de cuarentenas incumplidas por Sánchez, por Iglesias, desde marzo, pues claro que siembra dudas sobre este caso. Claro, Illa y Sánchez se libran de hacer cuarentena en plena campaña catalana. Imagínense ustedes ahora si tienen que seguir el protocolo de verdad y por demás, guerra contra las farmacéuticas por parte de la Unión Europea, mosqueo con Pfizer por ponerse ahora a regatear viales, y monumental con AstraZeneca, la compañía que está detrás de la vacuna de Oxford, acusada de haber revendido el stock de vacunas que tienen preparado para la Unión Europea a otros países, por un aquel de la burocracia bruselina, etcétera, etcétera. La cachaza de la Unión Europea contrasta con el carácter mucho más vivo de otras naciones. Miren los británicos, muchos contagios están hechos polvo, pero fueron han sido los campeones en esto, y los israelíes, ¿qué le vamos a contar?